Soy Kerem Bürsin, dijo, y estafó 1,8 millones de liras turcas. Una de las mayores estafas amorosas de la era digital. En la era de Internet, los métodos de fraude son cada vez más complejos y convincentes. Las redes criminales, especialmente aquellas que utilizan la identidad de celebridades, se aprovechan de la admiración y las vulnerabilidades emocionales de las personas para perpetrar estafas por valor de millones de liras. Un incidente reciente en Rusia reveló la magnitud de este peligro. Una mujer, gran fan de una serie de televisión turca, creyó estar hablando con el famoso actor Kerem Bürsin durante meses. Sin embargo, lo que vivió no fue una historia de fans, sino una operación de fraude profesionalmente orquestada. La mujer, que al parecer trabajaba en una biblioteca de Moscú, cometió uno de los mayores errores de su vida en 2024 tras recibir un mensaje en una popular aplicación de mensajería. El remitente se presentó como Kerem Bürsin. Al principio, le costó creerlo, pero sus sospechas disminuyeron gradualmente a medida que el remitente le proporcionaba información sobre la carrera, los proyectos y la vida privada del actor. Con el paso de los días, las semanas y los meses, la correspondencia se volvió más íntima. El estafador no solo enviaba fotos del famoso actor, sino que también redactaba cuidadosamente mensajes para ganarse su confianza. Según las acusaciones, a medida que avanzaba el proceso, las conversaciones cotidianas dieron paso a charlas emotivas. El estafador, utilizando palabras que hacían sentir especial a la mujer, creó la impresión de que se estaba forjando una relación romántica entre ellos. Es precisamente aquí donde entra en juego el método que los expertos definen como fraude romántico. Porque en estos casos, el objetivo es primero ganarse la confianza emocional de la víctima y luego normalizar las exigencias económicas. Se afirma que la mujer rusa llegó a creer que la persona al otro lado del teléfono era realmente Kerem Bürsin y que la valoraba. Tras meses de generar esta confianza, comenzó la fase principal del plan. La persona que se presentó como el famoso actor dijo que enviaría un contenedor especial con objetos de valor desde Estambul a Moscú. El supuesto envío contenía joyas, relojes caros y diversos objetos de valor. Sin embargo, alegando problemas durante el transporte, el estafador explicó que necesitaba dinero urgentemente para trámites aduaneros, seguros, gastos de envío y otros pagos oficiales. Añadió que, si ella lo ayudaba, no olvidaría su favor y le entregaría algunos de los objetos de valor que contenía el contenedor a su llegada. La mujer, creyendo que estaba ayudando a alguien a quien quería y en quien confiaba, comenzó a enviarle dinero. Tras las primeras transferencias, surgieron nuevas excusas. Cada vez, se generaba un nuevo gasto y se exigía un nuevo pago por cada uno. Este proceso se prolongó durante meses, y la cantidad de dinero que la víctima envió alcanzó aproximadamente los 2 millones de rublos. Esta cifra equivale a aproximadamente 1,8 millones de liras turcas al tipo de cambio actual. El estafador, sin embargo, evitó que la mujer sospechara enviándole mensajes tranquilizadores en cada ocasión. No obstante, el contenedor esperado nunca llegó. Los constantes retrasos en las fechas de entrega, las interminables excusas burocráticas y la creciente falta de comunicación comenzaron a despertar la preocupación de la víctima. Al cabo de un tiempo, los mensajes del supuesto Kerem Bürsin se volvieron menos frecuentes. Finalmente, cesaron por completo. Por mucho que la mujer lo intentó, no obtuvo respuesta. En ese momento, se enfrentó a la dolorosa verdad. Se dio cuenta de que la persona con la que había estado hablando durante meses no era un actor famoso, sino un estafador profesional. Tras la denuncia a la policía, la investigación rápidamente alcanzó un nivel internacional. Las unidades de ciberdelincuencia comenzaron a examinar las transferencias de dinero, los registros digitales y las redes de comunicación. La investigación reveló que la persona que usaba la identidad de Kerem Bürsin era en realidad un estafador nigeriano de Internet. El sospechoso, identificado mediante rastros digitales, fue detenido y llevado ante la justicia.
El tribunal lo condenó a 3 años y 6 meses de prisión y le ordenó pagar 3.036.000 rublos en concepto de indemnización a la víctima. Este incidente puso de manifiesto, una vez más, el peligroso alcance de las estafas románticas en línea. Estos delitos, en particular los que utilizan la identidad de celebridades reconocidas mundialmente, se aprovechan de la vulnerabilidad emocional de las víctimas. Los expertos recalcan la necesidad de extremar la precaución con quienes se hacen pasar por celebridades en redes sociales y aplicaciones de mensajería. Si bien la idea de comunicarse con una celebridad difícil de contactar en persona puede resultar emocionante, esta emoción a veces impide pensar con claridad. Este incidente en Rusia no solo representa una estafa multimillonaria, sino también una contundente advertencia sobre uno de los mayores peligros de la era digital. Una relación de confianza que comenzó con un mensaje y se prolongó durante meses terminó teniendo consecuencias importantes. Esto provocó pérdidas económicas y una profunda decepción. Según los expertos, ser precavido en las relaciones en línea, no confiar en personas no verificadas y desconfiar especialmente de las solicitudes de dinero ya no es una opción, sino una necesidad.